Lo maldijeron de día y lo maldijeron de noche. Maldijeron cada paso que diera, cada palabra que dijera, cada respiro que tomara. Maldijeron su levantarse y su acostarse, su entrar y su salir. Prohibieron que nadie se acercara a menos de 4 pasos de él. Prohibieron leer una sola línea escrita por su mano. Prohibieron, bajo castigo, hasta pronunciar su nombre en voz alta. Un joven de 23 años, de pie, en silencio, en el centro de una sala. Y a su alrededor, los ancianos de su comunidad, haciendo sonar el cuerno mientras apagaban las velas, una por una, hasta dejarlo todo en una oscuridad completa. Aquella oscuridad significaba una sola cosa: que su alma estaba condenada, que ardería, que el infierno ya tenía su nombre grabado, esperándolo. Se llamaba Baruch Spinoza, y en lugar de arrepentirse, en lugar de llorar y pedir perdón como todos esperaban, hizo algo que nadie había hecho antes ante una condena así. Miró aquel castigo a los ojos, y en vez de temblar, hizo una sola pregunta. Una pregunta tan simple y tan peligrosa que 300 años después seguimos sin atrevernos a hacerla en voz alta. ¿Y si el infierno no existe? No lo preguntó como una esperanza. No buscaba un consuelo para poder dormir tranquilo esa noche. Lo preguntó como quien empieza a tirar de un hilo, con frialdad, con lógica, sabiendo que una vez que lo veas, no hay vuelta atrás. Porque lo que Spinoza terminó descubriendo no fue que el infierno sea un cuento. No vino a decirte que te relajes, que nada importa, que hagas lo que quieras. Descubrió algo mucho más incómodo, algo que es, al mismo tiempo, la peor y la mejor noticia que vas a escuchar sobre ti mismo. Descubrió que el infierno es real, que arde, que quema de verdad, pero que no está donde te dijeron que estaba, y que no lo enciende quien te dijeron que lo encendía. Cuando entiendas esto del todo, y te va a tomar los próximos minutos entenderlo, no vas a poder volver a mirar tu propio miedo, tu propia culpa, de la misma forma. Vas a mirar dentro de tu pecho y vas a reconocer las llamas. Y por primera vez, vas a saber quién las prendió. Así que quédate. Porque esto no cambia la respuesta. Cambia la pregunta entera. Pero antes de llegar a Spinoza, déjame hablar de ti. Porque esto va sobre ti, aunque todavía no lo parezca. Déjame preguntarte una cosa, y respóndela en silencio, para ti. ¿Cuántas noches te has quedado despierto, con la mirada en el techo, castigándote por algo que ya no puedes cambiar? ¿Reviviendo una escena una y otra vez, buscando el momento exacto en el que lo arruinaste todo? ¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho? Esa culpa sorda, sin nombre. Esa sensación de que en algún lugar alguien lleva la cuenta. De que cada cosa que has hecho mal está anotada. Y de que tarde o temprano vas a tener que pagarla. Puede que tú no lo llames infierno. La gente ya casi no usa esa palabra. Le llamamos otras cosas. Le llamamos ansiedad. Le llamamos remordimiento. Le llamamos esa voz fría que aparece exactamente a las 3 de la madrugada y te dice que no eres suficiente. Que hiciste algo imperdonable. Que hay algo roto en ti. Que en el fondo mereces sufrir. Le hemos cambiado el nombre, pero es el mismo fuego. Y quiero que sepas una cosa, no estás solo en esto, ni de lejos. Es probablemente el miedo más antiguo que existe, más antiguo que cualquier religión que le puso nombre. El miedo a ser juzgado. El miedo a que alguien, en algún lugar, esté sumando tus faltas para cobrártelas al final. Y ese miedo ha hecho más de lo que crees. Ha decidido cosas por ti. Te ha hecho callar cuando querías hablar, obedecer cuando querías negarte, encogerte cuando querías crecer. Ha elegido tus relaciones, tus renuncias, la forma en que te tratas a ti mismo cuando nadie mira. Has vivido buena parte de tu vida actuando para un juez. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer, la misma que hizo aquel joven en la oscuridad. ¿Y si ese juez nunca estuvo ahí? Para responder eso, Spinoza tuvo que hacer algo que en su época se pagaba con la vida. Tuvo que desmontar la idea que sostiene el infierno entero. No la idea del pecado, no la idea del castigo, la idea de Dios. Y presta atención aquí, porque esto es fácil de malentender. Spinoza no era ateo, nunca negó a Dios. Al contrario, habló de Dios en casi cada página que escribió. Dios era el centro de todo su pensamiento.
Lo que negó fue el Dios que te vendieron. Ese anciano en el cielo, con barba blanca, sentado en un trono, con un libro enorme donde va anotando cada uno de tus pecados. Ese Dios que se enoja, que se ofende, que ama a unos y castiga a otros, que siente celos, que exige adoración, que amenaza con el fuego a quien no obedece. Spinoza miró esa imagen con mucha calma y dijo algo demoledor. Eso no es Dios. Eso es un rey humano, agrandado y puesto en las nubes. Fíjate en lo que hicimos, decía. Tomamos lo peor de nosotros, nuestros celos, nuestra necesidad de venganza, nuestra sed de que nos obedezcan. Lo proyectamos sobre el cielo, y luego nos arrodillamos, temblando, ante nuestro propio reflejo. Le pusimos nuestra cara al universo, y después le tuvimos miedo a esa cara. La idea de Spinoza era mucho más grande y mucho más fría. La resumió en 3 palabras en latín que le costaron todo. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Y ese o no significa una cosa o la otra. Significa que son lo mismo. 2 nombres para una sola realidad. Dios, para Spinoza, no está fuera del universo, mirándolo desde arriba como quien vigila una pecera. Dios es el universo. Es la totalidad de lo que existe. Cada estrella, cada piedra, cada árbol, cada pensamiento que tú tienes ahora mismo, cada latido de tu corazón. Todo es una expresión de una única sustancia infinita. Tú incluido. Tú no eres algo separado que Dios observa. Tú eres una ola en ese océano. Una forma que toma por un instante esa sustancia infinita. ¿Y sabes lo que eso significa para el infierno? Escúchalo bien, porque aquí está el golpe. Si Dios es la naturaleza, si Dios es todo, si Dios es esa sustancia infinita de la que tú mismo formas parte, entonces Dios no tiene ojos aparte para vigilarte. No tiene una mano que sostenga una balanza con tus pecados de un lado y tus virtudes del otro. No se ofende cuando fallas. Igual que el océano no se ofende cuando una ola rompe torcida. Igual que el sol no castiga a la nube que le tapa la luz, Dios no te juzga. No porque sea bondadoso y te perdone, sino por algo más profundo, porque juzgar es una cosa humana. Pequeña, hecha de miedo y de deseo. Y la naturaleza, ese Dios infinito, no teme nada y no desea nada. No tiene favoritos, no lleva cuentas. El tribunal donde creías que te esperaban está vacío. Siempre lo estuvo. Nunca hubo nadie sentado en esa silla. Y aquí viene la pregunta que a Spinoza casi le cuesta la vida por hacerla en voz alta. Si la silla siempre estuvo vacía, ¿quién construyó el tribunal? ¿Y para qué? Porque un tribunal así no aparece solo. Alguien lo levantó, piedra por piedra, durante siglos. Y Spinoza fue de los primeros en decir en público lo que muchos sospechaban en privado, que el miedo al infierno es la herramienta más eficaz que se ha inventado jamás para gobernar a las personas. Piénsalo con frialdad, como lo pensó él. A un hombre que no teme nada, ¿cómo lo controlas? No puedes. Pero a un hombre convencido de que un ojo eterno lo vigila, de que cada deseo suyo queda anotado, de que le espera un fuego sin fin si desobedece, a ese hombre no hace falta ni encadenarlo. Se encadena solo. Baja la cabeza solo. Obedece incluso cuando nadie mira, porque cree que siempre hay alguien mirando. El infierno, dijo Spinoza, no fue una revelación sobre el otro mundo. Fue una forma de dominar este. Un miedo tan grande, sembrado tan temprano, que la gente entregaba su libertad a cambio de la promesa de no arder. Y lo entregaba con gratitud. No te contaron esto para salvar tu alma. Te lo contaron para tener tus manos. Por eso condenar a Spinoza no era suficiente con expulsarlo. Había que borrarlo. Prohibir su nombre. Porque un hombre que le pierde el miedo al infierno es un hombre al que ya no puedes mandar. Detente un momento aquí. Porque esto es más grande de lo que suena la primera vez. Durante toda tu vida, una parte de ti ha actuado para una audiencia. Un observador invisible que lo ve todo y lo anota todo. Cada mentira pequeña. Cada deseo oscuro que nunca confesaste. Cada vez que fallaste en secreto, cuando estabas seguro de que nadie miraba. Una parte de ti sintió que quedaba registrado, que había una copia guardada en alguna parte, esperando el día de la cuenta.
Spinoza te está diciendo que ese registro no existe, que la copia nunca se guardó, que el peso que has cargado sobre los hombros durante años no lo puso el universo sobre ti, lo pusiste tú. Y esa frase, la primera vez que la entiendes de verdad, hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, da vértigo, porque si no hay nadie vigilando, hay un silencio enorme donde tú creías que había un juez. Pero justo después de ese vértigo, si te quedas ahí un segundo más, llega otra cosa. Llega alivio, porque si el peso lo pusiste tú, entonces tú, y nadie más, tienes las manos para quitarlo. Déjame ponértelo de una forma que puedas tocar, porque hasta aquí suena a filosofía, y la filosofía que no puedes tocar no sirve de nada. Piensa en el infierno tal como te lo contaron, un lugar, debajo de ti, fuego eterno, llamas que nunca se apagan, y sobre todo, un castigo que llega después, al final, cuando ya estés muerto y no puedas hacer absolutamente nada para evitarlo. Ahora mira la verdad que Spinoza puso sobre la mesa, y es más incómoda que cualquier sermón. Ese fuego existe, es real, quema de verdad. Pero no está debajo de tus pies, está dentro de tu pecho. Y no se enciende después de morir, se enciende esta noche. Cuando apagues la luz y te quedes a solas con tu propia mente. Y lo peor, o lo mejor, ya lo veremos, es que eres tú quien lo prende, con tus propias manos, todas las noches. Piénsalo de verdad. Cada vez que revives una humillación de hace 10 años, como si estuviera pasando otra vez, ahora mismo, estás echando leña. Cada vez que ensayas una discusión que nunca vas a tener con alguien que ni siquiera piensa en ti, echas leña. Cada vez que te condenas por adelantado a un castigo que nadie, absolutamente nadie, viene a aplicarte, enciendes la cerilla tú mismo. Y no hace falta un gran pecado para encenderlo. Ahí está lo cruel del asunto. Basta con un mensaje que enviaste y del que te arrepentiste al segundo. Basta con imaginar lo que otros pensarán de ti mañana. Basta con esa lista de errores que repasas mientras te lavas los dientes, como quien pasa lista a sus propios fantasmas. Pequeñas chispas, cada día. Y tú, fiel, sin faltar una sola noche, las juntas todas en el mismo sitio y soplas hasta que arden. Míralo con claridad, porque casi nunca lo vemos así. En este momento exacto, mientras escuchas esto, probablemente ya estés sufriendo por algo que todavía no ha pasado. Por un juicio que no va a llegar, por un fuego que solo sigue ardiendo porque tú, cada tanto, vuelves a soplarlo. Y lo más extraño de todo, nadie te obliga. No hay un guardián con un látigo detrás de ti. Podrías, en teoría, dejar de soplar cuando quisieras. Pero no lo haces. Porque ese fuego, con los años, empezó a sentirse como tuyo, como parte de quién eres. Y una parte de ti llegó a creer que, si dejara de arder, dejaría de ser buena persona. Como si el sufrimiento fuera la prueba de que todavía te importas. El infierno, decía Spinoza, no es un lugar al que vas, es un estado en el que vives. Es la esclavitud. Pero no de cadenas de hierro, de algo mucho peor, porque no lo puedes ver, de tus propias pasiones, del miedo que no sueltas, de la culpa que alimentas, del odio que te carcome, mientras la persona que te hizo daño duerme tranquila, sin pensar en ti ni un segundo, de la envidia que te quema por dentro, mientras miras la vida de otro. Vivir dominado por todo eso, reaccionando, temiendo, castigándote sin parar, eso, y solo eso, es el infierno. No hay que esperar a morir para entrar. Ya estás dentro cada vez que dejas que esas llamas te gobiernen. Y aquí viene lo más duro de tragar. En ese infierno, tú eres las dos cosas a la vez. Eres el condenado y eres el verdugo. Ahora, aquí es donde casi todo el mundo se equivoca al oír esto por primera vez. Piensan, entonces Spinoza vino a quitarnos el miedo para que hiciéramos lo que quisiéramos. Si nadie juzga, si no hay castigo, entonces da igual mentir, da igual traicionar, da igual hacer daño. Es exactamente al revés. Y esta es la parte más brillante de todo. Porque el que actúa mal, el que traiciona, el que miente, el que hace daño a otros para ganar, ese no se libra de nada. No necesita un demonio con un tridente esperándolo abajo. Ya vive en su infierno. Ahora mismo. Vive atrapado en la sospecha,
porque quien engaña sabe que puede ser engañado. Vive sosteniendo mentiras que se multiplican, cada una necesitando otra para no caerse. Vive en el miedo constante a ser descubierto, mirando por encima del hombro. Su castigo no es un lugar al que irá después, su castigo es su vida. Es la persona en la que se ha convertido para llegar hasta ahí. ¿Nunca te lo preguntaste? Esa pregunta que muerde. ¿Por qué a veces parece que a los que mienten y traicionan les va tan bien? ¿Por qué el egoísta prospera y el honesto se queda atrás? Spinoza tenía una respuesta, y es de las que incomodan. No les va bien. Solo lo parece desde fuera, desde el otro lado de la pared. Por dentro, arden. Solo que nadie ve el fuego, ni siquiera ellos, la mayoría de las veces, se atreven a mirarlo. La justicia, para Spinoza, no llega después, en otro mundo. Ya está aquí, cociéndose dentro de cada uno. Cada quien vive, exactamente, en el mundo que su forma de mirar ha construido. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con esto mañana? Cuando cierres esto y suene el despertador y la vida siga con toda su presión, ¿de qué te sirve saber que el juez no existe si el fuego se sigue encendiendo igual? Y aquí es donde Spinoza deja de ser un filósofo lejano y se convierte en algo útil. Porque no te deja con una idea bonita y ya, te deja con una herramienta, una sola, tan simple que parece mentira que funcione. Pero es lo más poderoso que escribió en toda su vida. Es esto, una emoción deja de dominarte en el instante exacto en que la entiendes. Vuelve a escucharlo, porque ahí está todo. Una emoción que comprendes deja de ser una cadena. Mientras el miedo es niebla, algo que sientes pero no miras de frente, te gobierna por completo. Te mueve, te encoge, te decide la noche. Pero en el momento en que te detienes, y en lugar de huir de él o pelear con él, le preguntas, ¿de dónde vienes exactamente? ¿Qué causa concreta te trajo hasta aquí? En ese momento algo cambia de lugar. Dejas de ser el que sufre la emoción y pasas a ser el que la observa. Y lo que puedes observar con calma ya no te posee. Así que esto es lo concreto, esto es lo que haces mañana. Cuando sientas ese fuego encenderse en el pecho, la culpa, la ansiedad, esa vieja voz que dice que mereces sufrir, no la obedezcas. Pero tampoco pelees contra ella, porque pelear es echarle más leña. Haz algo más difícil y más tranquilo, mírala de frente. Y pregúntale de dónde viene. Sigue el hilo. Casi siempre lleva a algún sitio, un miedo a decepcionar a alguien que ya ni siquiera está en tu vida. Una regla que te grabaron cuando eras un niño y no podías defenderte. Una herida vieja, disfrazada de conciencia, de moral, de así soy yo. Y en el momento en que ves la causa real, el fuego pierde su fuerza. Porque descubres que nunca fue un juez divino apuntándote con el dedo. Era una cadena de causas naturales, humanas, ordinarias, que empezó mucho antes de ti y llegó hasta aquí. Y lo que es natural se puede entender. Y lo que se entiende, tarde o temprano, se puede soltar. Déjame darte un ejemplo, para que no se quede en teoría. Imagina que esta noche te llega, otra vez, esa culpa por algo que le dijiste a alguien hace años. El método viejo sería revolcarte en ella o intentar tapártela con distracción. El método de Spinoza es otro. Te preguntas, ¿de dónde viene esta culpa exactamente? Y sigues el hilo. Quizás descubres que en realidad no es por esa persona, es por miedo a ser alguien que hace daño. ¿Y de dónde viene ese miedo? Quizás de una voz muy antigua que te dijo, cuando eras pequeño, que el amor había que ganárselo siendo perfecto. De pronto ya no estás peleando con una culpa gigante y sin forma. Estás mirando a un niño asustado que aprendió una regla injusta. Y a ese no lo condenas. A ese lo entiendes. Y en cuanto lo entiendes, el fuego baja. No porque te hayas perdonado a la fuerza, sino porque por fin viste lo que de verdad estaba ardiendo. No siempre funciona a la primera. Es una práctica, no un truco. Pero cada vez que lo haces, le quitas un poco de leña al fuego. Y una noche, sin darte cuenta, descubres que la llama ya casi no calienta. Quédate con esta frase. Guárdala. Escríbela en algún sitio para la próxima noche difícil, porque va a haber próximas noches difíciles. El infierno no me espera en ninguna parte. Lo enciendo yo. Y lo que yo enciendo, yo lo puedo apagar.
Eso no es negar el dolor, es dejar de entregarle las llaves de tu vida a un fantasma. Volvamos por última vez a aquella sala oscura, a aquel joven de 23 años, de pie, mientras apagaban las velas una a una y lo condenaban al infierno con todas las maldiciones que existían. ¿Sabes qué pasó con él después? Nada de lo que le prometieron. Spinoza no ardió. Vivió el resto de su vida en una habitación sencilla, puliendo lentes de vidrio con sus propias manos para ganarse el pan. Le ofrecieron dinero para que se quedara callado. Lo rechazó. Le ofrecieron una cátedra que lo habría hecho respetable y rico. La rechazó también. A cambio de una sola cosa: seguir pensando en libertad, sin deberle miedo a nadie. Murió a los 44 años, en calma, sereno, sin el terror que le habían prometido. Se cuenta que estuvo tranquilo hasta el último respiro. Y los hombres que lo maldijeron aquella noche, los que soplaron el cuerno, los que apagaron las velas, los que juraron que ardería, vivieron y murieron aferrados al mismo miedo del que él, aquel joven, se había liberado. Así que déjame devolverte la pregunta del principio, pero cambiada. La pregunta nunca fue si el infierno existe. Existe. Lo acabamos de ver arder, dentro del pecho, todas las noches. La verdadera pregunta es esta. De los dos, el hombre al que condenaron al infierno y los hombres que lo condenaron, ¿quién estaba, de verdad, ardiendo? Y hay una última pregunta, la única que importa de verdad. Y no es sobre Spinoza, es sobre ti. ¿Cuál es el fuego que enciendes tú, cada noche, por un juicio que nunca va a llegar? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. No hace falta que sea bonito. A veces ponerle nombre a la llama en voz alta es el primer gesto para empezar a apagarla. Y quizá alguien lea el tuyo y respire, porque descubra que no era el único que ardía por eso. Y si algo de esto te movió por dentro, quédate un poco más. Porque hay otra idea de Spinoza que va todavía más lejos, y que a casi todos les cuesta aceptar. La de que ni siquiera eres tan libre como crees a la hora de elegir. La de que tu voluntad no es lo que te contaron. Suena a mala noticia. Suena casi a una condena. Y sin embargo, Spinoza demostró que es, justo al revés, la mejor noticia que vas a escuchar sobre tu propia vida. Pero esa es la historia del próximo vídeo.